Pulso económico del viernes que, como es tradicional, vamos a iniciarlo pues echando la vista atrás, a ver qué tal le ha ido al IBEX 35, hoy con caídas, cerramos la semana con caídas, 1,18 abajo, el índice general mantiene pues con esfuerzos los 14.100, 14.104,1. Algunos valores han aprovechado la jornada, es el caso de Indra, 3,40 arriba, o de Nagas, 1,55 arriba, o de Acciona Energía, que sube 0,79. Y en el lado del rojo, los bancos de manera preponderante. El BBVA, el que más cae en la sesión, 3,03, CaixaBank en segundo lugar, 2,61 y en tercer lugar Puig, que se deja 2,46. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que me imagino serán pues lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bien, en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar, cómo no, del zurriagazo arancelario de Trump, 50% dice para el día 1 ya. Lo dice como táctica negociadora porque están un poco en la administración Trump confusos ante la falta de actitud por parte de la Unión Europea, según dicen ellos. Y como ven en las imágenes, Alemania está ahí porque el Producto Interno Bruto ha aumentado un 0,4 en el primer trimestre, según la Oficina de Estadísticas, y bueno, pues es un dato bastante mejor de lo que se esperaba, que permite pensar que haya una más cómoda recuperación. También hablaremos del Banco Central Europeo, que reconoce un mayor riesgo de recesión, tanto en la zona euro como en Estados Unidos. Bueno, procede a presentar a nuestros invitados aquí hoy. Don Manuel Pinto, analista de mercados. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por invitarme. Perfecto. Vamos a ver, lo primero de todo, ¿qué te han parecido los aranceles de Trump? Bueno, yo creo que es una tónica que venimos viendo en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas, esas amenazas a los diferentes socios comerciales, y en este caso en Europa, ¿no? El tono sigue siendo agresivo, sobre todo en Europa, pues hemos visto diferentes anuncios argumentando que había nacido la Unión Europea para fastidiar comercialmente a Estados Unidos, y no nos extraña las amenazas de hoy ante la falta de los acuerdos. Veremos a ver en qué queda, pero es algo que también hemos visto en las últimas semanas. En cuanto se activa esa señal de recesión o esa señal de alerta en cuanto a los bonos, sobre todo el 10 años subiendo del 4,60%, Donald Trump activa la alarma y se pone manos a la obra. En este caso, nuevos riesgos arancelarios, nuevos riesgos de recesión y, por tanto, bajando la rentabilidad de los bonos. Veremos a ver dónde queda, pero desde luego, como bien decías, es inmediato. Es inmediato, ¿verdad? ¿Y qué te parece lo de Alemania? ¿Le das importancia a ese 0,4% de crecimiento del primer trimestre en términos PIB? Bueno, al final, sobre todo ha crecido por las exportaciones, ¿no? Las exportaciones han crecido un 3,2%, los países han aprovechado que iban a entrar los aranceles procedentes de Estados Unidos y eso provoca que, en este caso Alemania, que es un país muy exportador, pues haya aprovechado esas circunstancias para vender hasta 46.000 millones de euros a Estados Unidos, ¿no? Medicamentos, automóviles, pues han sido algunas de las partidas. Quedan muchas dudas sobre la locomotora europea, veremos a ver si consigue 2 trimestres consecutivos de avances, algo que no hace desde hace 3 años, en un momento en el que pues vemos esas emisiones de deuda para fomentar el gasto de infraestructura y que bueno, previsiblemente podría conllevar a un crecimiento económico más sólido, pero también hemos visto que a pesar de que las estimaciones son de un crecimiento entre el 1,2%, 1,5% este año, normalmente después se vienen abajo y crece mucho menos de lo que los analistas esperan. ¿Crees que el paquete de 500.000 millones se va a notar antes del último trimestre? Es difícil de predecir el momento en el que podemos empezar a ver las consecuencias de esas fuertes emisiones de deuda y el impacto económico que puede tener. No creo que lo veamos ya tan pronto como este año 2025, yo creo que va a ser más a lo largo del 2026, pero es verdad que creemos que el mercado ha descontado previamente una situación de crecimiento económico que todavía no hemos visto reflejado. Al final hemos visto, pues sobre todo durante semanas en los que vimos a Merz llegando a sus acuerdos en Alemania, a los bonos subir, ¿no? Subir la rentabilidad ante la expectativa de un mayor crecimiento y esas emisiones de deuda, algo que estamos viendo también en Estados Unidos, ¿no? En estos últimos días, que los mercados castigan, esos vigilantes de bonos que llamamos, ¿no? A los que están atentos a esas emisiones tan fuertes de deuda, a ese gasto fiscal, gasto público que hacen los países y que en el caso de Estados Unidos se está penalizando con rendimientos al alza. Lo vimos también
en Alemania ni en el resto de países europeos, pero creemos que esos descuentos que hemos visto del crecimiento económico, pues hay que poner primero todas las piedras y veremos a ver si en 2026 ya se empieza a notar. Y el Banco Central Europeo, que reconoce un mayor riesgo de recesión, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, que es lo más preocupante, que es lo suyo, su territorio de análisis. No me extraña, al final es que estamos viendo crecimientos económicos en Europa a la baja en los últimos años, como decía previamente, pasa con Alemania, pero también con el resto de países. Se estiman unos crecimientos económicos al alza que después son revisados a la baja. Por ejemplo, el Banco Central Europeo revisó en sus últimos datos predictados un crecimiento del 0,7 desde el 1%, ¿no? Al final, yo creo que en este caso, el organismo presidido por Christine Lagarde, el Banco Central Europeo, se va a ver obligado a seguir recortando los tipos de interés. El mercado descuenta ahora mismo 2 recortes de tipos a lo largo del 2025, un rango en el que podríamos denominar las tasas neutrales, aquellas que ni potencian el crecimiento económico ni lo restringen, en torno al 2,25 o 1,75%, yo creo que tenemos que bajar más abajo. Yo creo que hay que bajar de ese 1,75% precisamente para potenciar ese crecimiento económico, que las estimaciones, como digo, dan unos porcentajes de entre 0,7 y 1% de media, pero cuidado, que no están reflejando los aranceles proyectados por Donald Trump, que en el caso de ser un 50%, cuidado, que no veamos crecimientos a la baja durante un periodo largo de tiempo. Bueno, permítame que les presente a don Víctor Álvarez González, que es socio fundador de Nextstep Finance y que nos sigue por Skype o por una de estas redes sociales. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Vamos a ver, el zurriagazo de Trump. ¿Tú estableces correlación entre el anuncio y la subida de los tipos de los bonos? Esto suena a quererse sentar a negociar con Europa y lo de siempre, ¿no? Que están impacientes por cerrar el acuerdo que sea, pero ya. El plazo, el 1 de junio, es muy breve, no da tiempo a hacer gran cosa, ¿no? Bueno, la subida en el tipo de interés de los bonos y caída del precio se debe mucho más a, primero, la recalificación crediticia por parte de la única agencia de calificación, además la más importante, Moody's, que no había recalificado a la baja esa deuda, pero mucho más importante, porque eso podía no haber afectado demasiado, pero en paralelo en las cámaras en Norteamérica se está negociando, y ya ha pasado, creo que recordar que es por el Congreso, ahora llega al Senado, se está negociando una reducción de impuestos, hablando en plata, una mayor reducción de impuestos todavía. Entonces, claro, si tú unes dudas sobre la calidad crediticia de Estados Unidos con que la deuda puede aumentar como consecuencia de esa bajada de impuestos, si no funcionan otras cuestiones, como por ejemplo obtener dinero vía aranceles para cubrir, para reducir esa deuda, ese déficit fiscal norteamericano, pues eso es lo que está haciendo daño al precio de los bonos. Aparte de esto, tenemos una negociación a cara de perro o a lo Trump con Europa y con el resto del mundo, y ya vemos cómo funciona el tema. O sea, se van utilizando distintas fórmulas de presión que ya queda muy claro. Empiezas con un anuncio, aranceles brutales. Luego bajas un poco la presión, luego con una tregua. Si no están reaccionando la parte contraria adecuadamente, como parece ser el caso de Europa, amenazas con aranceles del 50% ya. Eso pasó con China, luego se bajaron. Estamos en una negociación. Las negociaciones no son un camino de rosas y vamos a vivir muchas situaciones parecidas a esta de aquí al 8 de julio, que es cuando vence la primera tregua, la que coge todos los socios comerciales de Norteamérica, excepto China. La de China es un poco más larga, pero cuidado, aquí hay policía malo y policía bueno, porque tienes a Trump diciendo diatribas por la mañana, pero a Scott Bessent anunciando que hay acuerdos en vía, que quieren hablar con China de nuevo en persona a persona. O sea, aquí se juega totalmente una negociación que casi parece de película. Víctor, ¿qué te ha parecido el crecimiento en Alemania? 0,4 el primer trimestre, el doble de lo que tenían previsto. Sí, pero sigue siendo 0,4 y con previsiones muy bajas. Bueno, seguimos un poco en las mismas. Lo que pasa es que el mercado, que siempre mira hacia adelante, no mira las cifras de ahora. Mira que Alemania ha decidido gastar todo y más.
ya no hay techo al endeudamiento, ya no hay techo de gasto, ya no hay pacto fiscal en la práctica. Europa, los políticos europeos han decidido reinventar el concepto de déficit fiscal, en este caso de nuevo, y en Europa no se considera déficit si un dinero va dedicado a armamento. Yo no me entro si eso está bien o está mal, el hecho de dedicar 800.000 millones a armamento, pero todo el desequilibrio fiscal que genere ese tipo de actuación, pues no se va a considerar, con lo cual como si no existiera. Bueno, eso es muy relativo porque luego los mercados tienen muy claro lo que es un déficit, pero de momento lo que miran los mercados es que Alemania se va a gastar lo que tiene, lo que no tiene y más allá. Eso abre la vía para que lo haga el resto de Europa y por eso, aunque Europa sigue siendo un espacio de un crecimiento muy bajo, falta de innovación, etcétera, etcétera, de euroesclerosis, no importa, porque si bajan los tipos de interés, como están bajando y van a bajar más, y a la vez se va a inyectar una fortuna de dinero público hacia determinados sectores y empresas, pues la cuestión aquí es aprovecharse de esa inyección de dinero público, ya que nos van a crujir impuestos, por lo menos aprovecharlo participando en los beneficios. El Banco Central Europeo anuncia que, bueno, que ellos ven riesgo de recesión, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Y eso que cuando lo han dicho todavía no conocían la ahora nueva amenaza del 50% de aranceles. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que no acabaremos con unos aranceles del 50%, pero evidentemente para Europa la posibilidad de que haya unos aranceles elevados es un riesgo. Estamos hablando de un crecimiento muy bajo, que en España se nota menos porque llevamos una inercia de fondos europeos, también de gasto público nuestro particular, del turismo, etcétera, pero al final Europa va renqueando. Entonces, si tú además frenas, Estados Unidos es uno de nuestros mayores, por no decir el mayor cliente comercial, y por lo tanto, si se frenan nuestras ventas a Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues se puede normar. Europa está en riesgo de crecimiento, de recesión, aunque todo ese gasto en militar y en infraestructuras pues hace un poco de colchón, pero sin duda ese riesgo está ahí. Y Norteamérica dependerá de cuáles sean el impacto de los aranceles. Unos aranceles en nuestra opinión, entre el 5% y el 7% que quedaran al final en eso, porque ahora estamos en la negociación y pues el 10, pues el 12, mañana es el 50 y pasado será el 7%. Pero al final hay que pensar una cosa y muy importante. Los aranceles antes de Trump de media suponían un 2% sobre las importaciones de Norteamérica. 2,5%, perdón. Con que fueran un 5%, Estados Unidos ya estaría doblando lo que cobra por aranceles. Por lo tanto, veremos en qué queda todo eso. Y esas cifras no son suficientes para crear una recesión en Estados Unidos y no tienen tampoco un gran impacto inflacionista. Ahora bien, si vamos por encima del 10%, entonces la cosa cambia. Os pregunto a los dos. CaixaBank planea una oferta por el banco portugués Novo Banco, que se estima en unos 3.000 millones, pero aparecen las objeciones de las autoridades portuguesas, lo cual viene a ser un jarro de agua fría para los que esperan fusiones transfronterizas, ¿no? Manuel. Bueno, lo veo difícil, la verdad. Ya decía el ministro de Finanzas que había demasiados bancos españoles en Portugal, ¿no? Se estima que aproximadamente el 30% de la banca portuguesa sea ya española. Y decían además que ellos tienen el 20% de Novo Banco, ¿no? Lo cual veo difícil esas negociaciones. Veremos a ver en qué queda. Desde luego en Europa hay muchas dudas y lo hemos visto, ¿no? En anteriores situaciones, con Alemania, los sindicatos, con Italia, en las que se han intentado fusionar diferentes empresas de diferentes países y no ha sido ni mucho menos un éxito. Veremos también los bancos. Para nosotros hemos venido hablando desde el principio de año de sectores positivos en Europa, sobre todo en España, por ejemplo, pues con empresas de defensa, con Indra, con las utilities. Los bancos no lo hemos tenido tan claro, han subido muchísimo. Para nosotros los resultados que han publicado en el primer trimestre tienen una pequeña engaño, ¿no? Porque no es un beneficio neto del 27% que han contabilizado, sino que creemos que es por deterioros, por provisiones, por los impuestos que en la anterior ocasión, el año pasado, lo comunicaron todo en el primer trimestre y ahora lo hacen de manera lineal. Y como decimos, pues esperamos recortes de tipos del Banco Central Europeo que no se consigan compensar esas caídas en el margen de intereses con una mayor actividad crediticia, ya que, como hemos comentado, el crecimiento económico en Europa es bajo y podría ir a menos. Víctor, ¿tú ves una compra de CaixaBank de este banco portugués, Novo Banco? Bueno, no lo sé honestamente si eso puede salir o no. Solo me llama la atención lo que nos quejamos de los aranceles y que es que incluso dentro de la propia Unión Europea comprar
un banco de un país de la propia Unión, pues se le pongan todos estos inconvenientes. Imagínate cuando se quejan los norteamericanos de que no pueden vender Chevrolets o, en fin, o comprar bancos en Europa. Por lo tanto, en fin, llama la atención cómo se ve el proteccionismo según desde qué lado se esté mirando. Bueno, hablemos de IAG porque son los que le han puesto ganas a la sesión de hoy en bolsa y al final se ha acabado convirtiendo IAG en una especie de valor apuesta, ¿no? Bueno, personalmente creo que los resultados publicados en el último trimestre fueron muy positivos. Es verdad que la ocupación ha bajado, pero es debido a la mayor capacidad de la compañía. También hay que tener en cuenta que este primer trimestre del año no ha contabilizado Semana Santa, que ha caído en el mes de abril, pero sin embargo sí que ha generado unos grandes ingresos por pasajero. De hecho, la media de IAG es superior, y por mucho, a la media de las compañías aerolíneas en Europa. Los gastos pues, han reducido debido evidentemente al gasto de combustible, pero es verdad que los gastos financieros extraordinarios pues han subido y eso es preocupante, pero ha bajado la deuda, ha subido el flujo de caja, como digo, los ingresos también han subido en mayor proporción que los gastos y al final pues estamos viendo que es muy dependiente evidentemente de las políticas arancelarias porque al final afectan al crecimiento económico en el sector del turismo, el consumo discrecional. No hay más que preguntar a cualquier persona, ¿no? Oye, si la inflación o los aranceles te afectan a tu bolsillo, ¿de dónde quitarías una parte de tu dinero? Textil, restaurantes, pero también evidentemente turismo, ¿no? IAG creció mucho en Norteamérica en el primer trimestre, más de un 12%, y esas dudas de qué puede ocurrir con el turismo en Estados Unidos, que se ha resentido, ya lo hemos visto con Canadá, con México, incluso también ciudadanos de Europa que han dejado de viajar a pesar de la debilidad del dólar que favorece consumir más en Estados Unidos, pues veremos a ver si le afecta o no a los próximos resultados de la compañía. Víctor, ¿cómo ves tú la comparativa entre aerolíneas en Estados Unidos y en Europa? Bueno, yo es que lo que ha comentado mi compañero no quitaría ni añadiría una coma. Muy importante, efectivamente, cómo puede llegar a afectar. Si pones puertas al comercio, acabas poniéndolas también pues, al turismo, a los viajes, etcétera, y un sector que está yendo muy bien, porque la gente, yo creo que desde el COVID ha priorizado. Hablando de priorizar, ha priorizado el turismo en la medida que sus bolsillos lo permitan, podría verse muy afectado si sigue esta visión proteccionista generalizada a la que lleva esta guerra comercial. Pero bueno, esperemos que al final haya acuerdos y esos acuerdos permitan que el sector siga con esa inercia positiva que tiene. Hablemos de Solaria, donde hay inversores bajistas, 6 de los 10 hedge funds que tienen ya vendido pues, a corto al menos un 0,5 del capital. Bueno, preocupante la situación de Solaria en cuanto a los términos de rentabilidad en bolsa, ¿no? Al final venimos viendo mucha volatilidad, en los últimos días lo vemos subir como la empresa que más se revaloriza del IBEX, al día siguiente bajar, las políticas fiscales también, las políticas económicas adoptadas en Estados Unidos, en las que esta misma semana se han reducido incluso las ayudas o los créditos fiscales a las compras de vehículos eléctricos, ¿no? Y a los créditos de las empresas del sector, pues desde luego que es un factor negativo en cuanto a los resultados que hemos visto de Solaria en los últimos trimestres. Ofrecen dudas en las ventas a pesar del incremento de la generación, pero hay un bajo precio de la energía y por otro lado pues se nos hace difícil actualmente con el coste de la deuda tan alto que hay y que las tires no acaban de bajar en Europa, esa financiación de los parques que sigue siendo demasiado alta y por tanto limita la potencial de crecimiento para expandirse de la compañía, ¿no? Y no nos extraña por tanto que estas empresas sigan incrementando sus posiciones bajistas y podríamos verlo de cara a las próximas semanas que todavía siga. Víctor, ¿cómo ves tú el momento de las acciones verdes en las bolsas americanas? Pues mal, porque acaba de firmar hoy mismo, creo que sí hoy mismo, ayer noche o hoy mismo, ha firmado Donald Trump una orden ejecutiva, además con urgencia, hablando de la necesidad sobre un tema que había sobre el uranio. Da igual, lo que ha hecho es firmar una orden por la cual lo que abre todas las compuertas y puertas y ventanas para el desarrollo de la energía y explotación de la energía nuclear en Norteamérica. Son muy conscientes de que todo lo que significa inteligencia artificial requiere una enorme cantidad de energía y una cantidad de energía además muy estable. Por lo tanto, estaba ya en su programa, no es ninguna novedad, pero ahora es un hecho. Norteamérica acaba de eliminar, yo creo, cualquier limitación que pudiera haber. Luego también hay temas federales, o sea, no todo es el gobierno central, pero desde luego la tendencia es clarísima
clarísima. Y luego hay otra cuestión que ha mencionado nuestro compañero, y es que existe lógicamente una correlación en los precios de la energía. Es decir, cuando baja el precio del petróleo, eso afecta negativamente a las energías alternativas porque se hacen más baratas las fósiles. Si baja el precio del petróleo, baja el precio del gas, si ya la energía solar, pues, bueno, digamos, tiene unos costes, etcétera, pues se ve, digamos, más, por decirlo así, hay más competencia, con lo cual no es un sector que lo tenga todo o mucho a su favor en el momento actual, sobre todo en el caso de Norteamérica. Bueno, pues hablemos de Inditex, nombre propio en la bolsa española, porque la verdad es que hoy ha tenido dificultades en la sesión. ¿A qué creéis que se debe? Bueno, yo creo que lleva una racha negativa desde los últimos resultados y al final lo hablábamos ahora, pues cómo puede afectar la política proteccionista, la política arancelaria actual y la guerra con Europa, ¿no? En este caso a nivel particular, y las empresas de consumo discrecional, lo hablaba con el turismo, pero es que también el textil puede ser una de las principales partidas de la que se quite uno de su bolsillo. Además, pues Inditex, como decíamos, los resultados del año pasado no fueron malos, de hecho nos sorprendió positivamente, a pesar de que hay algunas cosas que no fue tan bueno, por ejemplo las ventas online, que fue peor de lo esperado, los inventarios ha crecido mucho, que es algo raro en Inditex porque suele ir muy rápido a lo que es el gusto del consumidor y destaca mucho por eso. Hay una gran inversión en CAPEX, que eso pues creemos que para el largo plazo va a ser muy positivo porque de hecho está invirtiendo muchísimo en las nuevas estructuras, en nueva cadena de suministro, etcétera, y eso creemos que va a ser positivo, pero de momento está siendo algo a notar en negativo. Y sobre todo lo que ha penalizado el mercado son los malos ratos de ventas del primer trimestre del año, de cómo había iniciado, que ya lo dijo en marzo, y que se estima, según hemos visto en los últimos días, a empresas como Barclays o Jefferies, que han bajado su calificación de las acciones de la compañía porque los ingresos podrían bajar incluso a un ritmo del 5%. Cuidado, que venimos con ritmos de dobles dígitos, es una caída considerable y al final las políticas proteccionistas, la debilidad del dólar que afecta a las ventas en Norteamérica, pues son algunas de las partidas que desde luego van a afectar a sus resultados. Víctor, las constructoras españolas ACS o HLA, Ferrovial o Acciona confían y mucho en la demanda de infraestructuras norteamericana, en la tecnología, en la logística y sobre todo en la renovación de transportes. ¿Tú crees que tienen chance, que esos programas van a satisfacer las expectativas? Bueno, y sobre todo yo creo que tienen chance aquí, porque Alemania, por ejemplo, a la hora de eliminar el techo de gasto, mencionaron el dinero para armamento, pero también ha mencionado dinero para infraestructuras. Es decir, que y si lo hace Alemania, que es la que marca la dirección, pues va a haber cierta, como diría yo, manga ancha en este sentido en toda la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea está buscando la salida del estancamiento que lleva muchísimo tiempo. Tuvimos un espejismo cuando después de hundirnos con la pandemia hubo un rebote muy fuerte, pero básicamente Europa económicamente es un continente estancado que lleva así desde hace más de 10 años, ¿no? Por eso se habla de la euroesclerosis. Entonces los políticos, igual que en Norteamérica, a Trump se le podrá criticar por muchas cosas y no seré yo el que no le critique, pero es cierto que la idea no de Trump solo, de en general norteamericana, de fomentar la innovación, la competencia, ahora Trump la desregulación, etcétera, tiende a fomentar la actividad empresarial. Mientras que aquí se va más a una planificación política de la actividad económica, pues miren, ahora vamos a ir a esto, ahora vamos a ir a armas, ahora vamos a ir a estructuras. Y claro, eso, bueno, cuando tú tienes un tipo de actividad que se puede beneficiar de esto, como es el caso, pues será positivo. Víctor, otra cosa es que sea para todos. No tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí por hoy. Agradecimientos todos para vosotros dos por vuestra presencia en el programa y por vuestras opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés, pero a ustedes les recompensaremos con la redacción abierta después de la publicidad.